Año 2017. Una noche cerrada sobre el valle de Queréndaro, Michoacán. Un grupo de vigilancia local, equipado con cámaras de visión nocturna, registra algo que no debería estar ahí. Un objeto silencioso, geométrico, desafiando todo protocolo de vuelo conocido. La grabación, temblorosa y granulada, se convertiría en la pieza central de un misterio que se niega a morir. La pregunta que nos hacemos esta noche no es si algo sobrevuela los cielos de Michoacán, sino qué es y por qué ha elegido este lugar en particular. Este es el Cerro Belén, 300 metros de roca y vegetación que se elevan como un centinela silencioso. Para los habitantes de los municipios de Indaparapeo y Queréndaro, no es solo una montaña, es un epicentro de fenómenos inexplicables. Un lugar donde, según relatos, las leyes de la física parecen torcerse. Durante décadas, los informes han descrito luces anómalas, objetos que ascienden y descienden del cerro a velocidades imposibles, y un extraño silencio electromagnético que interfiere con radios y teléfonos celulares. El primer registro oficial data de 1991. Un piloto comercial, en su ruta de aproximación al Aeropuerto Internacional de Morelia, reportó un tráfico no identificado de origen lumínico que parecía emerger directamente del cerro. El objeto, descrito como una esfera de luz pulsante, acompañó a la aeronave durante casi 4 minutos antes de acelerar verticalmente y desaparecer. La torre de control no detectó nada en el radar. Fue el inicio de una oleada de avistamientos que continúa hasta hoy. A lo largo de los años, la evidencia ha pasado de ser meramente anecdótica a ser tangible. Fotógrafos y aficionados han capturado imágenes desconcertantes. Una de las más analizadas fue tomada en 2009. Muestra un disco oscuro, metálico, suspendido inmóvil sobre la cima del cerro a plena luz del día. Los análisis de la imagen descartaron manipulación digital, pero no pudieron identificar el objeto. Las autoridades locales, por su parte, nunca han emitido una declaración oficial. El silencio se convirtió en la única respuesta. Pero el misterio del Cerro Belén no solo reside en su cielo, reside en lo que oculta en su interior. En 2010, durante unas obras de construcción en las faldas del cerro, se descubrió algo que cambiaría nuestra comprensión del lugar para siempre. Una serie de estructuras de piedra, muros, plataformas y escalinatas que no correspondían a ningún asentamiento conocido. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron la presencia de un centro ceremonial prehispánico, posiblemente de origen Pirinda-Matlatzinca. Una versión no confirmada, un rumor que persiste entre los lugareños, habla de algo más: la existencia de una red de túneles que se adentran en las profundidades del cerro. Los relatos describen entradas ocultas, pasadizos que conectan con cámaras subterráneas. ¿Fueron estos túneles parte del antiguo centro ceremonial? ¿O servían a un propósito completamente diferente? La investigación oficial de Lina no menciona ninguna red subterránea,
Sin embargo, la leyenda persiste, alimentando la especulación. Luces en el cielo y ruinas bajo tierra, dos misterios en un mismo lugar, separados por siglos de historia. La mayoría de los investigadores los han tratado como fenómenos aislados, coincidencias. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si los antiguos constructores de estos templos sabían algo sobre la naturaleza de este cerro? Durante nuestra investigación, un ex empleado del equipo de arqueología, hablando bajo condición de anonimato, nos reveló algo que fue omitido del informe oficial, un hallazgo que podría conectar ambos misterios, un petroglifo, encontrado en la cámara más profunda de la excavación. No representaba un dios, ni un animal, ni un símbolo solar. Representaba algo descendiendo de las estrellas. Nuestra fuente anónima, un eslabón en la cadena de custodia arqueológica, describió el hallazgo con precisión inquietante. No era una talla tosca, era un bajo relieve, pulido en una losa de basalto, encontrado en lo que se presume era un altar subterráneo. La imagen era inequívoca, una figura humanoide, alta y delgada, con ojos desproporcionadamente grandes, señalando hacia un conjunto de 7 estrellas. Sobre la figura, suspendido en el aire, un objeto triangular, idéntico al que se grabaría con una cámara de visión nocturna casi una década después. El artefacto, según el testimonio, fue retirado del sitio en menos de 24 horas para un análisis especializado. Nunca fue incluido en el catálogo público de la excavación. ¿Quiénes eran los constructores de este templo? La historia oficial apunta a los Pirinda Matlatzinca, una cultura poco estudiada que habitó la región entre los años 1200 y 1500 de nuestra era. Eran un pueblo ferozmente independiente, atrapado entre dos imperios, el Tarasco al oeste y el Azteca al este. Su cosmogonía, sus rituales, permanecen en gran parte como un enigma. Lo que sí se sabe es que consideraban a ciertas montañas como Axis Mundi, puntos de conexión entre el plano terrenal y el cielo. Para ellos, el Cerro Belén no era solo geografía, era un portal. La doctora Elara Vargas, una historiadora que ha estudiado las culturas minoritarias de Michoacán por más de 30 años, ofrece una teoría controvertida. Ella sugiere que los Pirinda no solo observaban las estrellas, sino que interactuaban con algo que provenía de ellas. Los registros oficiales siempre buscan la explicación más simple, afirma en una de sus publicaciones, pero los mitos locales, las leyendas transmitidas oralmente, hablan de dioses de humo y luz que descendían en la cima del cerro y compartían conocimiento. Es posible que la arqueología moderna, en su afán de racionalidad, esté ignorando deliberadamente la interpretación original de estos símbolos. El misterio del cerro no es solo histórico, es físico. Geólogos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron un estudio preliminar en 2015. Sus hallazgos fueron desconcertantes. El cerro presenta anomalías magnéticas significativas, con variaciones que desafían los patrones geológicos de la zona. Las brújulas se comportan de forma errática cerca de la cima, y los equipos de GPS sufren interrupciones constantes. La explicación oficial habla de una alta concentración de magnetita y otros depósitos ferrosos, pero hay otra propiedad, una más extraña. El Cerro Belén
está compuesto en gran parte por roca ígnea, rica en cristales de cuarzo. El cuarzo es un material piezoeléctrico. Esto significa que cuando se somete a presión mecánica, genera un campo eléctrico. Y a la inversa, cuando se le aplica un campo eléctrico, vibra. Una versión no confirmada sostiene que el cerro entero resuena a una frecuencia subsónica, inaudible para el oído humano, pero detectable con sismógrafos sensibles. Este fenómeno podría explicar la sensación de desorientación y ansiedad reportada por algunos visitantes. Pero, ¿qué está causando la presión o el campo eléctrico que activa la montaña? En nuestra búsqueda de respuestas, localizamos a un ingeniero de sonido que participó en una expedición privada en 2018. Su objetivo era registrar el supuesto infrasonido del cerro. Su testimonio es la pieza más alarmante que hemos encontrado. Afirma que su equipo no solo captó una frecuencia constante, sino algo más, algo que parecía modulado, una señal. Su informe fue desestimado por la comunidad científica como un error de equipo, pero él conservó una copia de la grabación original. Durante semanas, nuestro equipo de expertos ha analizado esa grabación de audio. Han filtrado el ruido del viento, la estática, la resonancia natural de la roca. Y lo que queda es difícil de explicar. No es un patrón geológico. No es interferencia de radio. Es una secuencia compleja, estructurada y repetitiva. Un pulso que se origina, según los datos de triangulación del ingeniero, no en la superficie, sino en un punto a unos 200 metros dentro del cerro. No estamos escuchando la vibración de la montaña. Estamos escuchando algo que opera en su interior. Y esa señal, cuando es traducida a un espectrograma visual, revela una forma, una geometría inconfundible, un triángulo. Un espectrograma es la traducción de un sonido a una imagen, un mapa de frecuencias. La grabación obtenida del interior del Cerro Belén, una vez procesada, no revela un caos de ruido geológico. Revela arquitectura, una estructura de pulsos matemáticamente precisos que se repiten en un ciclo de 3.14 segundos. Hemos consultado con 3 laboratorios de acústica independientes. Ninguno puede atribuir esta señal a un fenómeno natural conocido. La conclusión es unánime y perturbadora. La señal parece artificial. Es una firma. Tenemos entonces 3 puntos de datos, separados por siglos e incluso milenios. Primero, un objeto triangular, silencioso y oscuro, grabado por tecnología del siglo XXI. Segundo, un petroglifo, tallado hace más de 500 años, que representa un objeto triangular descendiendo sobre una figura de otro mundo. Y tercero, una señal, transmitida desde el interior profundo de la montaña, cuya representación visual es, de nuevo, un triángulo. ¿Podemos seguir hablando de coincidencias? ¿O estamos frente a la evidencia de una presencia continua, una que ha utilizado el mismo símbolo, el mismo sello, a través del tiempo?
Volvamos a la piedra, al pictograma retirado del sitio arqueológico. Nuestra fuente anónima nos proporcionó un boceto detallado, hecho de memoria, la noche del hallazgo. En él, sobre la figura humanoide, se ven 7 estrellas. Hemos consultado con arqueoastrónomos. El patrón es inconfundible. No es una constelación aleatoria, es el cúmulo estelar de las Pléyades, conocido por los pueblos nahuas como Tianquistli o El Mercado, un punto en el cielo nocturno de inmensa importancia para casi todas las culturas mesoamericanas. La mitología es a menudo historia codificada, y en Mesoamérica, el mito de las Pléyades es persistente. Leyendas de la Cuenca de México, a pocos cientos de kilómetros al este del Cerro Belén, hablan de que la humanidad fue creada a partir de eventos que tuvieron lugar cuando este cúmulo estelar alcanzaba su cenit. Los Pirindamatlatzinca, situados en la frontera cultural, sin duda compartían esta visión cósmica. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Construyeron sus templos en el Cerro Belén para adorar a los dioses de las Pléyades? ¿O para esperarlos? El cerro no solo atrae, también consume. Según relatos locales, en el verano de 1987, 2 jóvenes hermanos de una población cercana decidieron explorar una de las grietas que, según se decía, era una entrada a los túneles. Nunca regresaron. Los equipos de búsqueda peinaron la montaña durante semanas. No encontraron rastro alguno. La versión oficial lo catalogó como un trágico accidente de senderismo. Pero en el pueblo, una versión no confirmada insiste en que, días después del inicio de la búsqueda, las luces en el cielo del cerro se intensificaron como nunca antes. La acumulación de evidencia es abrumadora. La anomalía magnética, la señal de audio, los avistamientos aéreos. Todo ocurre a menos de 30 kilómetros de la base aérea militar número 6 de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, no existe ni un solo informe militar desclasificado que mencione fenómenos aéreos no identificados en esta zona. Este silencio oficial es, en sí mismo, una pieza del rompecabezas. Es posible que una de las instalaciones militares más importantes del país desconozca lo que ocurre en su espacio aéreo, ¿o es que lo sabe y ha decidido no informar? Las preguntas sin respuesta nos llevaron a buscar una nueva forma de ver. No podemos excavar el cerro, no podemos interceptar los objetos que lo sobrevuelan, pero ¿y si pudiéramos ver a través de la piedra? Tras meses de negociaciones, un equipo independiente de geofísicos, financiado con capital privado, ha obtenido un permiso sin precedentes. Van a realizar el primer escaneo completo con radar de penetración terrestre en la ladera norte del Cerro Belén, el punto exacto desde donde, según la triangulación, se origina la señal. Nuestra investigación ha obtenido acceso exclusivo y en tiempo real a sus datos. Mientras hablamos, su equipo está en el terreno, desplegando la tecnología que podría, finalmente, mostrarnos qué o quién se esconde en el corazón de la montaña. Noche 1. El equipo de geofísica comienza el barrido. El radar de penetración terrestre envía ondas electromagnéticas al subsuelo. La mayoría rebotan en capas de roca y sedimento, dibujando un mapa geológico predecible. Pero,
A las 3:20 de la madrugada, en la ladera norte, el patrón se rompe. El operador detiene el escaneo. En la pantalla, en medio del ruido de la roca basáltica, aparece un eco. Una reflexión de señal demasiado limpia, demasiado plana. Algo que no debería estar ahí. Durante las siguientes 48 horas, el equipo realiza una tomografía completa del área. Los datos, una vez procesados, revelan lo impensable. No es una cueva, no es un depósito mineral. A 80 metros bajo la superficie, el radar ha delineado los contornos de un objeto. Una estructura de al menos 100 metros de longitud. Presenta 3 lados definidos y ángulos agudos. Es lisa, con una densidad de reflexión que sugiere un material no poroso, posiblemente metálico. Es una forma geométrica perfecta, enterrada bajo miles de toneladas de roca volcánica, formada hace millones de años. Cuando superponemos el mapa tridimensional del GPR con los planos arqueológicos de Lina, la conexión se vuelve ineludible. El vértice superior de este objeto subterráneo se alinea con una precisión de centímetros directamente debajo de la cámara donde se descubrió el altar y el petroglifo prohibido. Los antiguos constructores no eligieron este lugar al azar. Construyeron su templo no solo sobre la montaña, sino sobre el objeto. El centro ceremonial no era un simple lugar de adoración, era un marcador, un sello. Esta revelación obliga a reinterpretar toda la historia del Cerro Belén. Y si los Pirindamatlatzinca no eran simplemente adoradores de dioses estelares, y si eran guardianes, y si el propósito de sus rituales no era invocar, sino vigilar, o tal vez contener, los mitos de dioses de humo y luz podrían no ser mitos, sino una descripción literal. La historia de una tecnología y una presencia que entendían y respetaban, o quizás temían. El cerro no sería un portal, sino una tumba, o una crisálida. Nuestra investigación termina, pero el fenómeno no. En los meses posteriores al escaneo GPR, grupos de vigilancia ufológica en la región, como Vigiles Michoacán, han reportado un incremento del 30% en avistamientos de luces anómalas sobre el Cerro Belén. Una versión no confirmada sugiere que la señal de audio, el pulso rítmico, ha cambiado sutilmente de frecuencia, como si la intrusión de nuestro radar hubiera provocado una respuesta. La anomalía ya no es solo pasiva, parece estar escuchando. Hemos presentado la evidencia. Una grabación de audio de una señal artificial desde el interior de una montaña. Un grabado de 500 años de antigüedad que muestra seres no humanos y una nave triangular ligada a las Pléyades. Cientos de testimonios de testigos oculares y docenas de grabaciones de un objeto aéreo no identificado con la misma forma. Y ahora, un escaneo geofísico que revela una estructura masiva, geométrica y no natural, enterrada en el corazón del cerro. No podemos decirles qué es. No podemos probar su origen ni su propósito.
Solo podemos presentar las piezas de un rompecabezas que desafía nuestra comprensión de la historia y nuestro lugar en el universo. La pregunta final no es si algo está sucediendo en el Cerro Belén. La pregunta es, ¿desde cuándo ha estado esperando?